Hola, hola, buenas tardes. ¿Pueden escucharme, jóvenes, aún? Hola, Buenas tardes, Liz. ¿pueden oírme? Sí, Ahora sí. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? ¿Me confirman, por favor? Hola. sí, Liz, se le escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, Heber. Perfecto. Bien, vamos entonces a dar inicio a la sesión de hoy, en la cual nos corresponde estudiar sobre el proceso abreviado, lo que tiene que ver con algunos aspectos, llamémosle, iniciales. Es decir, ya hemos visto los requisitos para dar inicio a un proceso abreviado que tiene que ver con la demanda simplificada, cuyos requisitos aparecen contenidos en el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil. En esta ocasión, según la temática que se ha seleccionado para esta semana, corresponde ver algunos aspectos relacionados con la pretensión y su posible acumulación de pretensiones. Y también la práctica de prueba para ser producida antes de la audiencia única. Como ustedes han de recordar, en el proceso declarativo común hay por lo menos dos audiencias que no pueden faltar, o mejor dicho, en la estructura del proceso declarativo común se ha previsto la celebración de una audiencia que se le llama preparatoria, en la cual se resuelven algunos asuntos muy importantes previo a la eventual audiencia probatoria, en la cual se produce la prueba que ha sido ofertada y admitida en la audiencia preparatoria. Pero en el caso del proceso declarativo abreviado, la estructura cambia y ya no se contempla dos audiencias, sino solo una. Y por el hecho de que es solo una, se le denomina incluso audiencia única del proceso abreviado. Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de los contenidos que se han preparado para esta semana y que por supuesto están debidamente publicados en la plataforma virtual a la cual todos ustedes tienen acceso y que es Canvas, como bien saben. En esta plataforma estamos en la semana 15 y se titula Proceso abreviado, acumulación y prueba antes de audiencia. Insisto en que la idea de publicar estos contenidos con anticipación a la sesión de videoconferencia, la idea es que ustedes puedan estudiarlos antes de venir a la sesión, antes de venir a la sesión, que ustedes ya traigan estudiados estos contenidos y así el aprendizaje resultará muchísimo más provechoso para ustedes. Entonces, les invito nuevamente a que le pongan atención a esto. Aquí ustedes tienen algunas indicaciones muy puntuales que tienen que ver con lo que se espera hacer durante la sesión. Vamos a ver, continuaremos estudiando, dice, el proceso declarativo abreviado y analizaremos las reglas especiales de acumulación
y la proposición de prueba para practicar antes de la audiencia. Como sabes, todo este bloque o cómputo será para aprender el proceso declarativo abreviado, por lo que en esta semana analizaremos, repito, las reglas especiales de acumulación y la proposición de prueba para practicar antes de la audiencia 1. Nuevamente se les pide que comiencen leyendo el código, los artículos 418 al 430. Estos artículos son los que contienen el desarrollo de la audiencia del proceso abreviado. Y dentro de ella, por supuesto, la audiencia única. Solo que el énfasis hoy sería en apenas dos artículos, el 419 y el 420, que son los que desarrollan específicamente la temática de la presente semana. Luego se les pide estudiar en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado las explicaciones que da el autor Santiago Garderes Gasparrí, página 463, y se les ha puesto un par de artículos para que también los puedan ustedes analizar. Uno de ellos se llama acumulación de pretensiones y de procesos, y el otro, regulación de las fases de proposición, admisión, carga y valoración de la prueba. Estos artículos no son escritos por profesores salvadoreños, sino por profesionales extranjeros, pero nos sirve muchísimo conocer el derecho comparado y cómo en otros países se desarrollan estas mismas instituciones. Y finalmente, para que comprendas la importancia de cumplir con el debido proceso y las garantías procesales que resultan de sus principios rectores, se ha colocado también una sentencia para que ustedes igualmente la puedan leer. Luego se les dan algunas explicaciones en cuanto a la actividad evaluada para la presente semana. Esta vez sí vamos a tener una evaluación sumativa, ya que se trata del laboratorio 1 del último cómputo, con una ponderación del 30%. Y la actividad consiste en elaborar en equipo de 2 personas 2 demandas simplificadas, una civil y la otra mercantil. Las instrucciones específicas están en la parte de la tarea, la cual ustedes también pueden perfectamente consultar en la plataforma. Repito, la actividad para la presente semana consiste en elaborar y en compartir 2 demandas simplificadas, una civil y la otra mercantil, utilizando como tipo de letra Arial, como tamaño 11 y con un espacio entre líneas de 1.5. Y aquí usted es donde va a subir el vínculo de esta actividad. Bueno, ¿tienen alguna pregunta en relación con los contenidos de la semana? ¿Hay algo que les gustaría ampliar? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Dígame. Le quería preguntar, en caso de la tarea de esta semana, ¿se puede entregar individualmente? No. Fíjese que la actividad es colaborativa. Y el hecho de Lo que que pasa es que yo he preguntado en el grupo si a alguien le falta y nadie, quizás ya están todos completos. Oh, en ese caso sí, pero solo en el caso de que efectivamente usted haya quedado sin posibilidad de hacer una pareja con alguien. Ajá. Sí, Ajá. sí, está bien, en ese caso no hay ningún problema. Lo que no Vaya, quisiera yo, lo que no quisiera yo
Es encontrarme con que usted me manda un trabajo individual y otra persona me manda un trabajo individual también, ¿verdad? Eso es lo que no quisiera yo encontrar. Porque vamos a asumir en ese caso que no ha habido la correspondiente comunicación entre el grupo. Bien, pero sí, la verdad es que sí lo puede hacer en ese hipotético caso de que no tenga alguien para formar equipo. Bien, Sí, porque ¿alguna? Ajá. yo le comento porque yo ya pregunté en el grupo que tenemos de WhatsApp y nadie ha respondido. O sea, supongo yo que ya es porque están completos. Sí, sí, claro, claro, es una buena Ajá. suposición. Entonces, por eso yo le quería preguntar. Vaya, voy a aprovechar que tenemos aquí a 21 participantes, quizás 20, porque yo estoy conectado en otro dispositivo. Vamos a ver. Todos los participantes que están ahorita en la videoconferencia forman parte ya de una pareja, de un equipo de dos, o hay alguien que le hace falta compañía. Bueno, vamos a asumir entonces que sí, que todos tienen su correspondiente par. Bueno. Bien, también dentro de la actividad, dentro de la plataforma, se ha colocado los contenidos de la semana, que precisamente son estas reglas especiales de acumulación y proposición de prueba para practicar antes de la audiencia. Vamos a ver si podemos darle un poco de tamaño a eso. Entonces, estos contenidos también es importante que ustedes los puedan leer, de preferencia, antes de venir a la videoconferencia. Y que habiendo ustedes leído ya todo esto, digamos, vengan con preguntas a la videoconferencia y de esta manera poder obtener un mejor provecho. Dice, ordinariamente, todo proceso se desenvuelve alrededor de una sola pretensión. Eso es, digámoslo así, lo usual, lo común, que el objeto del proceso esté constituido por una sola pretensión. Pero, y aquí viene el pero, hay veces y hay distintas razones en donde la ley no solo permite, sino que también exige o considera que hay que tramitar diversas pretensiones en un solo proceso. Y una de las razones más importantes de esa permisión o de esa exigencia, según como lo queramos ver, es evitar sentencias contradictorias que se podrían emitir si estos procesos o estas pretensiones, mejor dicho, se tramitan por separado en procesos diferentes. Entonces, la idea, repito, de estas explicaciones es que ustedes puedan, a partir del conocimiento de la norma jurídica, es decir, de las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil y Mercantil, ustedes sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de la acumulación de pretensiones. La acumulación, por cierto, y ya lo vamos a ver, puede ser de dos clases. Puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Esos supuestos de acumulación aparecen en los artículos 96, 97, 98 y 105 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estos artículos vamos a tener que remitirnos a ellos necesariamente, ya que estamos estudiando la acumulación y es en esos artículos donde se regulan ya con nombre propio. Aquí nos interesa la acumulación de pretensiones. Esa acumulación puede ser subjetiva o puede ser objetiva.
La subjetiva viene de sujetos y por eso una pretensión se acumula subjetivamente cuando se entablan contra varios sujetos. De ahí su nombre, subjetiva, porque tiene que ver con las personas, con los sujetos. Ejemplo, Juan demanda a Luis, pero también a Pedro y a Osvaldo. Es decir, en una misma demanda incluye pretensiones contra varias personas, contra varios sujetos. Y la objetiva es cuando existe en cada parte un solo sujeto, pero hay una pluralidad de pretensiones. Es decir, frente a un solo sujeto, se plantean o incorporan dos o más pretensiones en una sola demanda. Repito, una cosa es la acumulación de pretensiones subjetivas, que tiene que ver con la cantidad de personas que se demandan, y otra es la objetiva, en donde el demandado solo es uno, pero se le exige o se le demanda varias cosas, varias pretensiones. Entonces, la reconvención, por cierto, la famosa reconvención o contrademanda, es una clase dentro de la acumulación objetiva. Ello porque, por regla general, en el proceso abreviado no está permitida la acumulación objetiva de pretensiones, pero al demandado sí se le permite plantear reconvención, lo cual vendría a ser una excepción, perdón, a esta regla general. La acumulación también puede ser simple o puede ser eventual. ¿Cuándo una acumulación es simple? Cuando se articula de forma expresa, independiente y escalonada. El demandante solicita varias cosas a la vez y su triunfo dependerá de que el juez las estime todas y cada una. Pero una acumulación puede ser eventual cuando el demandante solicita diversas prestaciones de forma sucesiva, de modo que si la principal es desestimada, queda habilitada la segunda para que pueda ser enjuiciada y probablemente estimada. La eventual es pues una en donde hay varias pretensiones, pero una de ellas debe ser nominada como principal. Y solo en el caso de que se rechace por parte del tribunal, entonces se entra a enjuiciar la siguiente, la que se planteó de manera eventual. Por eso su nombre, como quien dice, pido que se condene a tal cosa, por ejemplo, a una suma de dinero. Y si no, entonces que se le condene a devolver X producto. Es decir, la eventualidad consiste en que no le estoy reclamando las dos cosas, sino que le estoy reclamando una, pero si esa no me resulta, entonces la otra. A eso se refiere la acumulación eventual. Para que proceda una acumulación objetiva de pretensiones, debe haber identidad en las partes. Es decir, el demandado tiene que ser el único destinatario de todas ellas. También debe haber compatibilidad en las pretensiones que se están acumulando. Es decir, tienen que ser compatibles entre sí, tienen que ser conexas. Lo cierto es que en una demanda simplificada, el demandante no puede acumular más de una pretensión frente al demandado por regla general, a menos que las pretensiones acumuladas tengan como fundamento los mismos hechos
y que esas pretensiones deban tramitarse según las reglas del proceso abreviado. Este vendría a ser como el requisito para que se pueda dar en un proceso abreviado acumulación de pretensiones. Los fundamentos, o mejor dicho, los hechos que fundamentan tienen que ser los mismos. Y las pretensiones diversas que se pretenden acumular deben tramitarse todas ellas conforme a las reglas del proceso abreviado. Y lo otro es cuando se ejercita una pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios vinculadas a otras pretensiones prejudiciales de aquella. La prejudicialidad es cuando una demanda no se puede tramitar, o mejor dicho, no se puede resolver en el fondo mientras haya algo pendiente, ya sea en el mismo tribunal o en otro, pero de la misma materia, o en una materia distinta ante otro tribunal. Entonces esas son como las reglas que nosotros debemos ir conociendo y que tienen que ver con la acumulación de pretensiones. Esta, digamos, exclusión o prohibición de acumulación objetiva en la demanda simplificada, lo que pretende es que no se desnaturalice el concepto sencillo y expedito que supone la tramitación de un proceso abreviado. Imagínense que se permitiera la acumulación de manera irrestricta, que no se le pusiera límites o condiciones, o como dice el texto, a diestra y siniestra. Ese proceso dejaría de ser sencillo. Ya no sería un proceso abreviado, sino que ya sería un proceso complejo, tal como lo es un proceso declarativo común. Si lo anterior es la base sobre la cual descansa esa idea de no permitir la acumulación objetiva de pretensiones, cabe reflexionar sobre esa posibilidad que sí existe de contrademandar o de reconvenir en el proceso abreviado, con la agravante de que en cuanto a ese procedimiento se dice muy poco en cuanto a cómo proceder. Bueno, eso entonces en cuanto a la acumulación de pretensiones en el proceso abreviado. Repito, si ustedes tienen alguna duda, si algo no les queda suficientemente claro, pueden ir preguntando. No tengan pena en preguntar. Licenciado, tengo una pregunta. Sí, dígame. En cuanto a la acumulación objetiva de pretensiones, ¿en el proceso abreviado cabe la figura del litisconsorcio o no? Bien, fíjese que esa sería una pretensión subjetiva, ¿verdad? No sería objetiva, porque recordemos que el litisconsorcio se da cuando una sentencia que se va a dictar va a extender sus efectos más allá de las partes que han intervenido en el proceso. Es decir, cuando una sentencia que no se ha dictado todavía, pero que se va a dictar, va a afectar a otras personas, esas otras personas tienen también que ejercer el derecho constitucional de audiencia, de defensa y de contradicción. Y a menos que se les traiga al proceso, no van a poder ser oídas. Y va a resultar una sentencia que la vamos a querer aplicar en contra de alguien que no se ha podido defender. El litisconsorcio, repito, parte de llamar a más personas al proceso de las que ya he llamado mediante la demanda. Llamarlas en el sentido de que ellas también van a ser afectadas por la sentencia y por ende también tienen que ser demandadas. Entonces, la acumulación subjetiva es la que nos
pone ante la necesidad de integrar un litis consorcio, el cual puede ser incluso activo, no solo pasivo, también puede ser activo, como quien dice, varias personas tienen que demandar, activo, o varias personas tienen que ser demandadas, pasivo. Pero la acumulación objetiva de pretensiones parte del supuesto de un demandado único. Es un solo el demandado. Lo que sucede es que a ese solo demandado se le reclaman o se le exigen varias pretensiones, ya sea de manera conjunta o como lo dice la definición simple, porque quiero que todas y cada una de esas pretensiones las cumpla, o puede ser eventual. Cuando una de ellas se denomina principal y la otra se denomina eventual, o como quien dice en defecto de. Entonces, la regla general, de acuerdo con lo que estamos aprendiendo, es que en una demanda simplificada, o lo que es igual, en un proceso abreviado, la acumulación objetiva solo se puede dar si se dan estos dos presupuestos. Como quien dice, estas serían las únicas excepciones en las cuales se podría dar una acumulación objetiva. Pero contestando su pregunta y en vista de que sí hay casos de excepción, la respuesta sería afirmativa. O sea, sí se puede dar la acumulación objetiva, pero como lo acabamos de leer, no a diestra y siniestra, no de manera libre o indiscriminada, como sí se puede dar en un proceso común, sino únicamente bajo las excepciones que puntualmente se han establecido. Bien, si tienen alguna otra pregunta, la pueden Licenciado, formular. Dígame. buenas Lili. tardes. Buenas tardes, Leticia. Entonces, conforme a lo que hemos venido viendo, ¿verdad? De las acumulaciones objetivas y subjetivas, me da la impresión de que en el proceso abreviado, las acumulaciones objetivas, como lo decía usted, tienen que cumplir con esos dos requisitos para que se den, ¿verdad? Así es. Con las acumulaciones subjetivas, ¿esas entran en el proceso abreviado o se excluyen del mismo? No. Entran también. Es decir, el litisconsorcio se puede dar tanto en el proceso declarativo común y también en el proceso declarativo abreviado. Porque Entonces, así, en ese no existen como requisitos más estrictos como en las acumulaciones objetivas, ¿verdad? no. De hecho, fíjese que más que requisito, la acumulación subjetiva a partir o a través de un litis consorcio es una forma de sanear un proceso. Es una forma de asegurarnos de que el proceso se tramite de la manera constitucionalmente adecuada. Es más, se han dado muchísimos casos en donde se han tramitado procesos y después de años de tramitación, especialmente con el código anterior que duraba más tiempo un proceso, años un proceso, al final, y no siempre en primera instancia, a veces en segunda instancia y a veces en casación, resultaba que se había dejado por fuera a alguien a quien había que demandar y no se había hecho. Es decir, no se había demandado a una persona que en el criterio del tribunal, ya sea el inferior o el superior, no importa, pero en el criterio del tribunal había que demandarlo también. Y el problema con el código antiguo era de que esa decisión había que tomarla en la sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva tardaba un mundo en ser emitida. Ahora, afortunadamente, esas decisiones se pueden tomar, esas decisiones, repito, digamos, de
de integrar un litis consorcio se pueden tomar no solamente en la sentencia definitiva que se dicte, sino que se puede hacer desde el principio, lo que se conoce como in limine litis o in persequendi litis. Como quien dice, se puede hacer al principio del proceso, mientras se desarrolla el proceso y cuando el proceso termina con sentencia firme. Entonces hoy resulta hasta cierto punto una ventaja que a uno le hagan saber desde el principio que hay que traer a otras personas al proceso. Resulta, repito, una ventaja porque de esa manera se sanea lo que en definitiva es un defecto procesal. Dejar por fuera a una persona que se tiene que demandar es un defecto, es una imperfección. ¿Y por qué? Repito, porque si la sentencia va a surtir efectos en esa persona, a veces negativos, y no la hemos demandado, estaríamos violando una garantía constitucional que es la garantía de audiencia. Recuerden, nadie puede ser privado de ninguno de sus derechos sin haber sido oído en juicio previamente, en un juicio de acuerdo con la ley. Entonces ahí estaríamos quebrantando esa norma constitucional y por ende no habría, digamos, eficacia en la sentencia con respecto a esa persona. Fácilmente en un amparo constitucional puede lograr que esa sentencia no le afecte. Y obviamente eso no es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos una sentencia que sea eficaz del todo, no eficaz en parte. Entonces no estaríamos logrando el objetivo si terminamos un proceso sin haberlo integrado adecuadamente. Entonces, repitiendo la respuesta a su pregunta, el litis consorcio se puede dar tanto en procesos declarativos comunes como abreviados. Y repito, por necesidad, es decir, porque en realidad se necesita integrarlo. Bien, si tienen alguna otra duda, repito, la pueden formular. Veamos ahora este asunto de la... Sí, dígame, le escucho. Dígame. Buenas tardes, licenciado. Buenas Sí, tardes. me llama mucho la atención el por qué la oferta de pruebas no es un requisito propio de la demanda simplificada. Sí. Fíjese que para ser congruentes con el debido proceso, aplicable incluso al proceso declarativo común, ni siquiera en el proceso común, con la sola excepción de la prueba documental, es un requisito insalvable. Repito, ni siquiera en la demanda del proceso declarativo común debería exigirse la proposición de la prueba de manera, digámoslo, insalvable o como quien dice de manera terminante o rígida. Y le explico por qué. La prueba debe recaer principalmente sobre hechos controvertidos, de tal manera que hay un relevo de prueba con respecto a hechos que son admitidos por la parte contraria. Es decir, únicamente se va a producir prueba respecto de hechos controvertidos. Claro, hay otras excepciones, ¿verdad? Como los hechos notorios, los hechos evidentes, el derecho, que tampoco es necesario probarlo, a menos que sea derecho extranjero. Entonces, ¿en qué momento es que se sabe cuáles hechos son controvertidos y cuáles no? No es en el momento de la demanda, para nada. En el momento de la demanda, usted no sabe cuáles de los hechos que ha enumerado en ella la parte contraria va a controvertir y cuáles va a aceptar. Y es que mire, nada impide que un demandado llegue y conteste una demanda allanándose.
es decir, aceptando todos y cada uno de los hechos. Tampoco resulta improbable que un demandado llegue y de 12 hechos que usted enumeró, el demandado diga, los hechos 1, 3 y 7 los niego. Todos los demás los acepto. Eso no es improbable. Es decir, no está fuera de lo posible que un demandado llegue y admita la totalidad o algunos de los hechos que usted enumeró en la demanda. ¿De qué le sirve proponer prueba sobre hechos que a la postre no van a ser controvertidos? Entonces, yo por eso pienso que ese requisito de la demanda en el proceso común, de que usted tenga que ofrecer la prueba, resulta absurdo, resulta innecesario, resulta infeliz o no atinado. Entonces, si ello es así, aún para el proceso común, en la opinión mía y que a lo mejor es compartida por otros, si ello es así, pues con mayor razón en el proceso abreviado, en donde se busca una simplicidad lo más alta posible y que por ende basta con una enunciación suficiente de los hechos y el demandado ya va a saber, como quien dice, de qué se trata. Es obvio que tiene que haber una relación jurídica previa para que usted pueda demandar a otra persona. Normalmente no llega una demanda así de la nada o de sorpresa. Oye, ¿quién es? Ni lo conozco. No, siempre hay relaciones previas entre demandante y demandado. Entonces, es en la audiencia única, así como es en la audiencia preparatoria del proceso común, donde se va a determinar qué es lo controvertido y qué es lo admitido. Y una vez establecidos los hechos controvertidos, entonces sí, a ver, dígame cuál es la prueba que usted pretende hacer valer para probar los hechos controvertidos, no los hechos admitidos o los relevados de prueba. Porque los hechos relevados de prueba no se prueban, por eso se relevan de prueba, porque no se prueban. Entonces hay que probar los controvertidos y el momento procesal en que se sabe cuáles son es en la audiencia preparatoria del proceso común o en la misma audiencia única del proceso abreviado. Allí es donde se va a saber sobre qué, el tema de la prueba, sobre qué va a versar. Antes no. Por eso resulta, repito, inatinado que se requiera en la demanda del proceso común la proposición de prueba. Me parece que es extemporáneo, me parece que es inoportuno hacerlo en ese momento. Claro, se da la excepción con la prueba documental en el proceso común, porque ahí sí se exige que se presente junto con la demanda la prueba documental. Pero aún esa, que conste, aún esa, para hacerse valer y para en verdad producirse, queda supeditada a si es controvertido o no el hecho que consigna dicho documento. Porque igual es posible que el demandado, ante la fuerza del documento que se ha adjuntado a la demanda, diga, lo que dice ese documento es ciertísimo. ¿Para qué? Ya no habría necesidad tampoco de acreditar ese extremo porque ya fue admitido por el demandado. Ahora, estratégicamente, y fíjese bien, y solo estratégicamente, si yo en una demanda revelo las armas que tengo y le digo al demandado, estas son las, en la demanda, estas son las pruebas que tengo, allí, como que dice, lo estoy poniendo entre la espada y la pared. Allí le estoy diciendo al demandado, mira, estás frito porque tengo prueba harto suficiente para ganarte. Estratégicamente, allí le estoy diciendo, no te pongas a pelear, no te conviene, mejor terminemos esto de una buena vez.
Y yo puedo lograr la conciliación. O puedo lograr la admisión de los hechos. O puedo lograr, en todo caso, hacerle sentir que lleva perdido el caso. O sea, y eso, ese impacto psicológico, créanme, sí pega, sí produce resultados. Pero eso no tiene nada que ver con la ley, pues, o sea, eso es estratégico. Así lo veo yo. ¿Alguna otra preguntita que tengan por Gracias, ahí? Lick. Sí, está bien, Minerva. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces repasando los contenidos de la semana y déjenme seguirles mostrando. Dice, dada la estructura procedimental del proceso abreviado, destaca este escenario de anticipar la práctica de una prueba antes del momento procesal previsto para ello, como lo es la audiencia única. Esto es interesante, porque se rompe el esquema de interacción entre los sujetos procesales, porque el demandado, al momento de reaccionar a la demanda, realiza sus alegaciones de manera ordenada en la audiencia única, que primero va a contestar la demanda alegando defectos procesales y después afirmando o negando los hechos. Lo anterior es lógico, porque solo un debate de hechos permitiría a posteriori identificar el hecho controvertido sobre el cual habrá que ofertar pruebas. Es lo que yo les he estado diciendo, que tiene que haber un orden lógico en la audiencia del proceso abreviado. O sea, primero se contesta la demanda de acuerdo con los hechos contenidos en ella y se van aceptando algunos, rechazando otros o aceptando todos o rechazando todos según el caso, según la estrategia que el demandado quiera manejar por su parte. Yo no veo que sea pecaminoso admitir algunos hechos en tanto sean ciertos. Yo no veo que sea pecado negar por negar. Eso resulta hasta absurdo y le resta credibilidad al abogado. ¿Cómo voy a poner yo a negar, por ejemplo, que fulano de tal es dueño de algo cuando tiene escritura pública registrada a su nombre? O sea, pues no es cierto que sea dueño cuando ahí está la evidencia. Eso es absurdo y uno queda mal. Uno queda como alguien que no admite en realidad razones. Pero, y aquí viene el pero de esta cuestión, en el supuesto del artículo 419, antes de conocer la postura fáctica del demandado, es decir, antes de saber cuál va a ser su reacción frente a los hechos contenidos en la demanda, se le concede la palabra para pronunciarse sobre la prueba que su adversario pretende practicar antes de la audiencia única. Esto lo que procura es no suspender la audiencia única por la necesidad de practicar un medio de prueba que por su naturaleza no pueda practicarse en la misma audiencia. Entonces se adelanta su práctica para que llegado el día de la audiencia única ya esté lista para ser valorada. Dada la escasa regulación en las normas procesales que rigen el proceso abreviado, es lógico deducir que si el demandado se opone a la prueba que el demandante pretende practicar antes de la audiencia, el juez debe resolver y debe tomar en cuenta los requisitos que se toman en cuenta para admitir toda clase de prueba: su licitud, su pertinencia y su utilidad. Es decir, estos requisitos tienen que tomarse en cuenta para toda clase de prueba en toda clase de proceso, que sea lícita, que sea útil y que sea pertinente. En cuanto a la pertinencia,
deberá tomar en cuenta los hechos alegados en la demanda, aunque después resulten ser admitidos por el demandado. En ese caso, practicar una prueba antes de la audiencia habría sido equivalente a perder el tiempo. Es decir, ¿para qué si después terminan admitiéndose esos hechos? La oferta de pruebas, esa es una conclusión ya, no es un requisito propio de la demanda simplificada, porque está previsto que ello suceda hasta en la audiencia única. Sin embargo, el demandante puede adelantarse a la audiencia única solicitando la práctica de la prueba, pero solo con relación al reconocimiento judicial, para que al día de la audiencia ya se tenga lista para su producción. Al respecto, antes de ordenar la realización de esa prueba, debe oírse al demandado para darle la oportunidad, si así lo desea, de refutar dicho medio de prueba. Bueno, finalmente, aquí había una pregunta que ya le dimos respuesta. ¿Por qué no se puede realizar? Obviamente por regla general, porque recuerden que por excepción sí se puede. ¿Por qué no se puede realizar en el proceso abreviado la acumulación objetiva? Eso obviamente por regla general. Porque, repito, por excepción en aquellos casos que ya vimos, sí se puede. Otra pregunta para reflexión. ¿Cuándo es procedente practicar pruebas antes de la audiencia única? Bueno, creo que eso sería todo con relación a la presentación. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, vamos a dedicar la parte final de esta sesión para analizar la sentencia que se ha colocado en los recursos complementarios. Y me refiero a esta sentencia que aparece aquí en el material. La sentencia 41 PA 2015. Sentencia, repito, C41 PA 2015. Pronunciada por la Cámara de la Tercera Sección del Centro. Esta cámara está ubicada en San Vicente. Ustedes pueden hacer clic en este botón y aquí pueden leer o incluso descargar el documento. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a tomar 20 minutos, 25 minutos vamos a tomar. 25 minutos de nuestro tiempo para formar algunos grupos de 3 personas, equipos de 3 personas. Y estando ustedes en el salón, en el room, van a leer y comentar esta sentencia. Y van a responder algunas preguntas puntuales. Si gustan, las pueden ir anotando ahorita. La primera sería, ¿qué fue lo que pasó aquí? Es decir, ¿cuáles son los hechos que motivaron la demanda original? ¿Qué es lo que se estaba reclamando? ¿Qué es lo que se estaba pidiendo por el demandante? Esa sería como una primera pregunta. Una segunda cuestión es ¿qué se resolvió en primera instancia? ¿Cuál fue la decisión del juez acuo? O acuo. Así se le llama al tribunal de primera instancia. ¿Qué resolvió? ¿Cómo le resolvió al demandante? Luego, y en vista de que hubo un recurso de apelación,
¿cuáles fueron los argumentos o las alegaciones contenidas en ese recurso de apelación? ¿Qué fue lo que, digámoslo así, no le gustó al agraviado con la sentencia? Recuerden, una sentencia siempre va a beneficiar a uno, pero va a perjudicar a otro. Siempre hay un agraviado. Entonces, ¿qué fue lo que no le gustó al agraviado? ¿Por qué apeló? Esa es como una tercera pregunta. Una cuarta pregunta sería, ¿qué resolvió la Cámara? ¿Qué resolvió el Tribunal de Segunda Instancia? El llamado ADCEM. ADCEM. El de primera instancia es ACUO. La Cámara es ADCEM. ¿Qué resolvió? Y la última pregunta que ustedes van a encontrar al leer esta sentencia es ¿por qué la Cámara resolvió de esa manera? ¿Cuáles fueron sus argumentos jurídicos? En otras palabras, ¿cuáles son las razones que la Cámara expuso en su sentencia para resolver de la manera que lo hizo? Bien, ¿alguna pregunta en relación con esta actividad? Repito, se van a dividir ahorita en equipos de 3, aquí mismo en Zoom. Y después de 25 minutos volvemos al salón principal y por designación que yo les voy a hacer, ustedes van a ir dando respuestas a las 5 preguntas que les acabo de formular. ¿Alguna pregunta en relación con esto? Vaya, entonces voy ahorita a integrar los equipos de 3 personas. Vaya. Algunos van a quedar con 2. Es más, voy a salirme de aquí para no causar ese prejuicio. Ok, algunos van a quedar con 2. Y repito, nos volvemos a ver aquí en 25 minutos. Ya estamos aquí de regreso y vamos a entre todos a responder las 5 preguntas que motivaron el análisis. Comenzando con la primera, ¿qué fue lo que se pidió en la demanda? ¿Qué quería el demandante por medio de su abogado? A ver, ¿quién quiere opinar? Recuerden que las primeras preguntas son las más sencillas. Ajá. ¿Qué es lo que quería el demandante, según lo que pudieron leer? Hola. Caramba. Sí, licenciado, yo no sé si estoy en lo correcto, pero lo que yo entendí, que lo que quería aquí el demandante es que se realizara una rectificación de la escritura de compraventa, perdón, que fue otorgada en la ciudad de Zacatecoluca a favor de él, ¿verdad? Porque Que si ajá. que se ordenara judicialmente, ¿qué fue lo que dijo? La rectificación de la Así es. escritura de ajá. Es correcto. Esa era la pretensión. Déjenme contarles que una rectificación de una escritura pública de compraventa o de cualquier otra clase parte de que se cometió un error en ella, de que por descuido o por qué sé yo, la escritura está equivocada. A veces en un registro no inscriben el testimonio de una escritura de estas precisamente por ese error, porque está equivocado. Ejemplo, no coinciden los colindantes o las medidas en los distintos rumbos o en uno de ellos. Hay un error. A veces lo que sucede es que se le pone de más a la escritura o a veces se omite algún dato que había que ponérselo, pero no se le puso. O un error.
Entonces, eso es lo que justifica una rectificación. La mayoría de las veces la rectificación se hace voluntariamente, extrajudicialmente. Los mismos otorgantes, eso sí, van ya sea donde el mismo notario o donde cualquier otro, no importa. El notario, no importa. Lo que sí importa es que sean los mismos otorgantes los que van y en escritura pública rectifican una escritura pública anterior en el sentido de que por un error involuntario se dijo esto cuando lo que tenía que haberse dicho era esto otro. O se omitió lo siguiente, por lo cual hoy se incorpora. O se puso de más, por lo cual hoy se quita. Es decir, se rectifica en el sentido que sea necesario de acuerdo con el error o la omisión que se pudo haber cometido, ratificándose todo lo demás. Por regla general, no es necesario ir ante un tribunal. Pero en este caso sí fue necesario. ¿Por qué? Obviamente, porque no había acuerdo, porque no había voluntad común, porque una de las partes quería que se rectificara y la otra no. A lo mejor la otra parte no consideraba que fuera necesario la rectificación. A lo mejor no consideraba que fuera un error y que así estaba bien. ¿Qué sabemos? Lo que sí sabemos es que una de las partes contratantes tuvo necesidad de demandar. Pregunta colateral en proceso abreviado. ¿Por qué en proceso abreviado y no en proceso común? ¿Alguna idea? Quizás por la cuantía del inmueble, no sé. Muy bien. Aunque no se dice, o yo no recuerdo que se diga que era compraventa de inmueble, pero usted tiene toda la razón. La cuantía es lo que determinó en este caso que fuera un proceso abreviado. Porque las otras 4 circunstancias para que se pueda dar un proceso abreviado no incluyen la rectificación de una escritura pública. Las otras 4 que aparecen en el artículo 241. Entonces tiene que ser necesariamente la cuantía. Muy bien. ¿Qué resolvió el tribunal acuo? Es decir, el tribunal de primera instancia. Segunda pregunta que se les hizo. ¿Qué resolvió? Sí, en este caso el juez resolvió que se declarara en lugar a la pretensión de la parte demandante, que consistía en esta pretensión que ya decía el compañero, ¿verdad? En la rectificación de la escritura de compraventa. En este caso, acá ahí en Zacatecoluca. Así es. Muy bien, Mary Mercedes, gracias. Efectivamente, el acuo dijo no. Declaró no al lugar esa pretensión. Desconocemos las razones que el acuo consignó en su sentencia. Lamentablemente, las sentencias de primera instancia no son publicadas en el portal de la Corte. Lástima, porque hay una gran riqueza allí que no tenemos acceso a ella. Hubiera sido fantástico que así como se publican las sentencias de segunda instancia y de casación, también se publicaran las de los tribunales de lo civil y mercantil en primera instancia, pero lamentablemente no se publican. Bueno, ni modo, nos las perdemos. Entonces no sabemos cuáles son las razones que pudo haber tenido la acuo para denegar la pretensión. Obviamente, el demandante no estuvo contento, no estuvo satisfecho, no se conformó con la resolución de primera instancia y presentó un recurso de apelación. ¿Cuáles fueron los fundamentos del recurso? ¿Cuál fue la queja? ¿Por qué apeló el demandante? Hola, Lick, buenas tardes. Dígame, sí, buenas tardes. No sé si estoy en lo correcto. La sentencia mencionaba que se dictó resolución en primera instancia en donde se omitió valorar la prueba documental que ellos presentaban.
pese que fue emitida, decía allí que además valoró una prueba en la cual no era prueba que era consistente, que era un informe registral sin haber sido una prueba controvertida. Exacto, perfecto. Esa es la respuesta correcta a esa pregunta. Esas fueron las argumentaciones del apelante, es decir, del demandante a quien le dijeron que no, le rechazaron la pretensión. Él dijo que la jueza había pronunciado sentencia sin valorar la prueba documental que le había sido admitida y valorando o tomando en cuenta un informe registral que no había sido controvertido. Así es la forma. Siguiente pregunta, la penúltima. ¿Qué resolvió la Cámara? ¿Cuál fue la sustancia, cuál fue la esencia de la decisión de la Cámara? ¿Qué dijo la Cámara ante el recurso de apelación? Sí, se mencionó la Cámara que se anularan todas aquellas acciones que fueran en este caso posterior al momento de la admisión de la prueba. Y en eso se tenía que retroceder a ese momento. Y es que eso de, bueno, yo leyendo la sentencia se debe a que seguro que fundamenta la Cámara porque la audiencia única se llevó a cabo, pero no se cumplieron con los requisitos de ley para el desarrollo de esto. Y es que como explicaba en la clase anterior y nos decía, esta audiencia única debe de cumplir todos los requisitos, por decirlo de una manera, de la audiencia preparatoria y audiencia probatoria. Entonces la juez prácticamente no cumplió con los requisitos de audiencia preparatoria y omitió toda la audiencia probatoria, donde en este caso se convierte la prueba, donde se hace la producción de la prueba, inclusive omitió el fallo, es decir, que dictó sentencia, solo tomó en cuenta esa parte de audiencia, ¿verdad? Donde se subsana y se trata de conciliación. Así es, muy bien, excelente análisis. Efectivamente, la resolución de la Cámara fue esa, anular la sentencia. Y no solo la sentencia, sino todo lo que se hizo por parte del tribunal después de haber admitido la prueba. Y es que efectivamente, no sabemos por qué, pero la ACU no completó todo lo que hay que hacer en la audiencia única del proceso abreviado. La Cámara explica que de conformidad con la ley, la audiencia única tiene varias fases o etapas que se tienen que cumplir en forma ordenada. La primera de ellas, si mal no recuerdo, es la contestación de la demanda con posibilidades de una reconvención. También tiene que, la primera es, bueno, tiene que haber un intento de conciliación dentro de ella. Tiene que definirse a partir de la contestación cuáles son los hechos admitidos y cuáles son los hechos controvertidos. Y también tiene que proponerse la prueba que se va a hacer valer dependiendo los hechos que resulten controvertidos. Pero también en esa misma y única audiencia tiene que producirse la prueba, tiene que valorarse la prueba y tiene que resolverse el asunto, ya sea con fallo y sentencia o por lo menos con el fallo, para dejar, según la complejidad del asunto, la sentencia para después. Es decir, hay un margen ahí para que el tribunal después pueda hacer la sentencia, pero el fallo tendría que ser pronunciado en la misma audiencia. Entonces, efectivamente, la Cámara valoró, se percató o se dio cuenta de esas omisiones improcedendo. Es decir, un juez puede
equivocarse, digámoslo así, en dos formas: injudicando o improcedendo. Entendamos por injudicando al juzgar, es decir, al resolver en su sentencia el fondo del asunto. Pero un juez también puede cometer errores, como en este caso, improcedendo, es decir, en el desarrollo, en el desenvolvimiento, en la tramitación del proceso, o sea, al proceder, no al juzgar, sino al proceder. Y en este caso, los defectos que la Cámara descubrió no formaban parte de su labor psicológica o mental o intelectual de resolver, no, sino la manera en que tramitó el proceso abreviado, especialmente en la audiencia única, ya que para la Cámara hubo inobservancia o violación de garantías constitucionales por haber actuado de la manera que lo hizo. ¿Cuáles entenderían ustedes que son los principios que se vieron conculcados según lo que la Cámara puso en su sentencia? ¿Cuáles son esos principios o garantías que fueron inobservadas por la ACUO? A ver. Aparecen en la sentencia. Tendrían que haber tomado nota ustedes de ellos. A ver, vamos a ver. Kevin, ¿qué piensa usted? ¿Cuáles son esos Buenas tardes, Lick. principios? Buenas tardes, Kevin. Fíjese que yo logré identificar dos principios, que tanto es el principio de inmediación y el principio de defensa y audiencia, por lo cual la Cámara lo declaró nulidad insubsanable. Así es correcto. Efectivamente, cuando viene la jueza y después de admitir los medios probatorios ofrecidos, me imagino yo, por ambas partes, viene ella y bien tranquila, vaya, dice, ok, ya estuvo, ya se da por cerrada la audiencia. Ahí le voy a comunicar la sentencia, mucho gusto, que les vaya bien. Ajá. Allí no hubo inmediación de prueba, no hubo producción de prueba, no hubo oportunidad, como lo dice la Cámara, de formular alegaciones finales, que son tan importantes. Y es que, como muy bien lo dice la Cámara, en los alegatos finales es donde los abogados, digámoslo así, argumentan su caso. Es donde ellos le dicen al juez de qué manera ellos entienden que la prueba que han producido en la audiencia cumple, digámoslo así, con su promesa de probar los hechos contenidos tanto en la demanda como en la contestación. Ahí es donde uno agarra, por así decirlo, medio probatorio por medio probatorio y lo concatena con los hechos y le argumenta, le razona, justifica ante el juez de que los hechos los ha probado de esta y de esta manera. También es una oportunidad para controvertir la prueba producida por la parte contraria. Es en las alegaciones finales o los alegatos de cierre donde uno se refiere a la prueba de la parte contraria e indica de qué manera esa prueba resulta insuficiente, resulta poco creíble, resulta a veces hasta falsa o en todo caso contradictoria con otros elementos que tienen mayor robustez. Es allí en los alegatos donde efectivamente el principio de contradicción se pone de manifiesto, porque allí es donde uno ataca la prueba producida por la parte contraria. Y es allí también donde se formula de manera concatenada con las pruebas la correspondiente petición, ya digamos, ya con la prueba desfilada.
Al no tener las partes esa oportunidad, la Cámara vio, y con razón, una flagrante violación al debido proceso. El principio de defensa, el principio de audiencia, brillaron por su ausencia. Y por eso la Cámara tuvo a bien resolver de la manera que lo hizo. ¿Qué moraleja, qué enseñanza, qué aprendizaje nos deja este caso? A ver, ¿quién quiere dar una opinión ya final? ¿Qué aprendió? ¿Qué piensa que debe hacer para tal vez estar preparado en un caso como este? A ver, ¿qué consejo le daría usted a alguien o a usted misma? A ver, Marina, Marjorie, Karen. ¿Ustedes creen que el abogado planteó como argumento de su apelación lo que la Cámara le resolvió? ¿O no? La Cámara dice en parte de su sentencia que ella estaba facultada, y de hecho lo está, para de oficio advertir y corregir algunos defectos cuando son tan groseros. ¿Qué significa eso? Que la Cámara no resolvió de conformidad con lo que se le pidió. Y en ello no hay violación al principio de congruencia, para nada. Porque, repito, violación a garantías y principios y derechos constitucionales no se pueden dejar pasar. Y aunque la parte interesada no los reclame, el tribunal está obligado por mandato constitucional, ya que están vinculados a la Constitución antes que a cualquier otra cosa, a hacer ver esos defectos, esos vicios, y a repararlos de la manera que la Cámara lo hizo. Entonces, la enseñanza aquí es que le pongan atención a la estructura de los distintos procesos y a la estructura o etapas de las distintas formalidades que se deben observar, para que en el caso en que a ustedes les tocara estar en una audiencia como esta, tengan el alcance de levantar la mano y decirle al tribunal: mire, señora jueza, fíjese que aquí nos falta para garantizar estos y estos principios, que hagamos esto y esto, así que por favor le pido que continuemos con la audiencia. Eso sería totalmente válido, porque hay un desgaste de tiempo y de energía que llega a la Cámara, que la Cámara la devuelva a ese mismo momento cuando se pudiera evitar. Entonces es necesario conocer pues la estructura de los procesos. Bueno, jóvenes, es todo por ahora. Espero que hayan aprendido aunque sea un poquito, y en todo caso los materiales ahí están y son para que ustedes puedan aprender directamente de ellos. Es todo por ahora. Pasen muy buenas tardes.